Bien, queridos amigos, nuevamente con ustedes para recordarles lo que les dije la vez anterior, que lo que busca el gobierno es fundamentalmente lo que estamos viendo, la manipulación, ¿no? La manipulación. Lo que está buscando después de eso es, por supuesto, el voto. Ellos quieren su voto y, por supuesto, ellos también quieren algo muy importante, manejar la información que usted recibe. Estos son los tres objetivos que tiene el gobierno en este momento. Y esto se llama, ellos le llaman a esto política. Política es la mani- manejar la mentira, manejar la traición, manejar la ignorancia, ¿ven? La ignorancia, manejar la traición y manejar la mentira. ¿Y quiénes están? Cuando ustedes ven ¿qué es lo que les interesa fundamentalmente a los partidos políticos? A los partidos políticos lo que más les interesa es manejar la traición y la ignorancia en este momento. ¿Qué es lo que les interesa a los medios de comunicación? A los medios de comunicación lo que les interesa es básicamente manejar la mentira y la ignorancia. ¿Ves? La mentira y la ignorancia es lo que más le interesa a los medios. En cambio, ¿qué es lo que le interesa al gobierno? Al gobierno lo que básicamente le interesa es manejar la traición y la mentira. Saber cómo utilizar la traición y la mentira, eso es lo que le interesa fundamentalmente al gobierno. Bien, a partir de este criterio de qué es lo que les interesa a los gobiernos, vamos hoy día a analizar lo que es la diferencia fundamental entre lo que podemos llamar el conocimiento, la experiencia y la información. ¿Cuáles son las tres diferencias? Las tres cosas son algo muy diferente unas de otras. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento es una verdad de corta duración que pretende ser eterna. Pretende ser eterna. Es diferente de la verdad. La verdad no es que pretende ser eterna. La verdad se sabe eterna, porque se dice que viene de Dios, porque se dice que es mi convicción personal, porque se dice que nadie ha podido demostrar que no lo es, que no existe. Entonces, el conocimiento se diferencia en la verdad, que el conocimiento siempre es una duda que ha desaparecido, pero que siempre quiere retornar. Entonces el conocimiento parte de un hecho fundamental, la ignorancia. Entonces la ignorancia parte de la duda. Entonces el conocimiento siempre es un camino para salir de la ignorancia, pero siempre vuelve a encontrarse con que mientras más se conoce, más se ignora. Diferente de la información que es lo que le vende el vecino, lo que le vende el diario, lo que le dice el fulanito, lo que le dice el menganito. La información es un conocimiento de pequeña duración, que puede ser verdad o no puede ser verdad. Todo está de acuerdo al cristal con que se mira y tiene la simple finalidad de advertirle a usted cómo debe ser su siguiente paso. Muy diferente del conocimiento. El conocimiento le permite a usted ver en perspectiva, ver el futuro, ver qué puede hacer después de un año, de 5 años, de 10 años. La información es básicamente para ver qué es lo que pasa en su entorno, qué es lo que pasa en el paso inmediato, qué es lo que está sucediendo alrededor. Y puede ser verdad o puede ser mentira, porque la característica diferencial entre la información y el conocimiento está en que el conocimiento procura ser completo, entender todo, llegar a una perspectiva, a una visión global, parte de lo particular a lo general. En cambio, la información va de lo general a lo particular. Entonces, esta característica de la información es la que le permite a los medios, al gobierno, al vecino,
a mí y a otros más jugar con usted, hacerle creer cosas, ¿ya? Mañana le digo que aquí hay un montón de ladrones, usted me cree y entonces usted toma medidas en su casa para evitar que le roben. Si mañana le digo que los precios de las cosas están subiendo, usted enseguida corre a comprar en la tienda lo que le hace falta. En fin, esto se llama información. Pero hay una cosa que no es ni información y algo que no es ni conocimiento. Es también un conocimiento, porque ya sabemos que con la información es un conocimiento. La ciencia es un conocimiento y vamos a hablar ahora de la experiencia. La experiencia es un conocimiento que no es avalizado por organismos como las universidades, por los colegios, por el sistema pedagógico, por el orden internacional del conocimiento, que son las publicaciones, por ejemplo. No está avalizado. La experiencia es un conocimiento que nace y está en su vida, en su interior. Y además es transmisible. Usted lo puede pasar a sus hijos y a sus nietos, pero también lo puede pasar a cosas. Entonces, de la experiencia, del conocimiento experimental, nació el fuego. Del conocimiento experimental nació la rueda. Del conocimiento experimental nació las cometas. Del conocimiento experimental se descubrió la electricidad. Del conocimiento experimental, de la experiencia, se descubrieron medicinas. Esto se llama experiencia. Y esto no responde necesariamente a una ciencia. Sí, ¿cuál fue la ciencia para inventar la rueda? Imaginación. La imaginación es cuando la imaginación humana supera a la realidad. En la experiencia, la imaginación supera a la realidad. Y la imaginación está dentro de usted y está dentro de cada uno. Entonces la imaginación crea un conocimiento particular que se llama experiencia. Conocimiento experimental, se llama tecnología, se llama innovación. Este es otra forma del conocimiento. Nosotros pensamos que lo que les vale, lo que le podemos dejar a nuestros hijos no es nuestra experiencia, porque nuestra experiencia aparentemente en la sociedad que vivimos no sirve para nada. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre un joven, un viejo y un adulto? En el joven, las necesidades superan a las capacidades y a la relación social, al vínculo social, a la estabilidad social. Entonces, un joven es un individuo que tiene muchas más necesidades que capacidades y que relaciones sociales. Los jóvenes necesitan ser alimentados, necesitan ser educados, necesitan ser cuidados, necesitan tener relación social, necesitan protegerse de las drogas, protegerse del embarazo accidental, protegerse de la delincuencia, protegerse de la guerra. De todo se necesita proteger a los jóvenes. Es una inversión social de toda una sociedad para crear un adulto. El adulto es un individuo que ya tiene capacidad que es igual a la necesidad. Es decir, las necesidades ya no superan a las capacidades como en el caso del joven, que las necesidades superaban a las capacidades y las relaciones sociales logran crearse porque el individuo se logra vincular al trabajo, vincular al partido político, vincular al club deportivo, vincular al amigo, vincular al socio, vincular, etc. Y esto crea una sociedad. Y este es el individuo adulto, el individuo que crea vínculos, que crea capacidades y que crea necesidades. Y puede compensar las necesidades que crea con sus capacidades o puede compensar sus capacidades creando necesidades o relaciones. Pero llegamos a la persona adulta, vieja, la persona mayor. En la persona mayor, las necesidades pueden disminuir, no en todos los casos. Pero, ¿qué necesidades pueden disminuir? Básicamente, las necesidades de entretenimiento, las necesidades de
de consumo y las necesidades, pero no las necesidades de seguridad. El viejo necesita más seguridad, más protección, necesita el seguro social para cuidar su salud, necesita de la policía para cuidar su casa y necesita de la familia para cuidar su estabilidad emocional y su vida misma. Entonces el viejo necesita más. Vuelve a ser una persona como los jóvenes que necesita más, pero tiene un problema: las capacidades. En los viejos las capacidades han disminuido. En los viejos las capacidades físicas, las capacidades intelectuales, las capacidades morales inclusive, las capacidades en general han disminuido y se convierte por la pérdida de capacidades en otra carga social. Y en cambio, las relaciones, puede ser que los viejos tengan mejores relaciones, pero también las relaciones se encuentran deterioradas porque al viejo normalmente se lo aísla, especialmente en sociedades que van cambiando muy rápidamente. Por ejemplo, los cambios que generaron la electricidad, el transporte, el teléfono y la televisión satelital en los campos ha producido que haya muchísimos viejos abandonados en los campos y una gran migración de jóvenes. A su vez, toda la experiencia de los viejos se parece inútil, innecesaria, estúpida. ¿Para qué? Los viejos se vuelven una carga para los países y esta carga se vuelve una carga muy complicada. Antes, la carga para los países era fundamentalmente la educación y la salud. La educación de las personas y la salud de todos. Pero la educación era la carga más grande y era la carga para amparar, crear y salir adelante con una generación de jóvenes. Hoy las cargas más fuertes que soportan los países son la carga de los viejos. Entonces, antes el sistema de eliminar esta carga de viejos era una competencia entre viejos y jóvenes. Los viejos hacían las guerras para que mueran los jóvenes y poder seguir viviendo ellos. Hoy ya hemos construido la paz y no sabemos qué hacer con los viejos. El gran problema de los viejos es que han ido prolongando sus años de vida, son mucho más, y ahora también han prolongado su capacidad de trabajo y su capacidad de inteligencia. Y vale señalar fundamentalmente que la sociedad humana se fundamenta en la capacidad, o sea, las habilidades, la memoria y la inteligencia. La memoria se convierte en algo fundamental. Los libros que tenemos son memoria. Y por eso lo más importante para los seres humanos ha sido tener bibliotecas, tener libros, tener memoria. Hoy en las computadoras la parte fundamental de la computadora es la memoria. Y en la sociedad la parte fundamental debería ser la memoria que tiene de sus viejos. Pero esto ha sido reemplazado por máquinas que guardan conocimientos y hace innecesaria la memoria de los viejos. A su vez, se vería las habilidades. Es otra de las cosas fundamentales. La sociedad tarda en crear habilidades, pero las habilidades de los jóvenes son incipientes, la de los adultos ya son consolidadas, y la de los viejos pueden llegar a ser superiores. Pero dado que hay el reemplazo de las máquinas por el trabajo humano cada vez es más reemplazado por el trabajo de máquinas, el trabajo de los viejos se vuelve también innecesario. Entonces nos enfrentamos a una situación complicada en los países. El problema es que tenemos ahora muchos enfermos crónicos, y esos enfermos crónicos en su mayor parte son adultos mayores. Consumen mucha medicina, consumen mucho esfuerzo y consumen la economía de un país. Es el gran problema que tenemos con el seguro social. Este problema del seguro social se ha vuelto un problema político y de peso en el Ecuador y en el mundo entero. Ante esta situación, nosotros tenemos que responder con una sociedad en la que hemos cambiado. Hemos creído que si nosotros les ayudábamos a los discapacitados y los convertíamos en individuos socialmente participantes, íbamos a resolver el problema de los discapacitados. Pero resulta que los discapacitados llegaron al poder. Y una vez que llegaron al poder creyeron
que todos los ecuatorianos teníamos que trabajar y vivir para los discapacitados. Tenemos un presidente discapacitado que nos obliga a todos a vivir para su discapacidad a través de la mentira, a través de la traición, a través de entregar todo lo que nosotros tenemos como riqueza y derechos a los que siempre nos han gobernado. Tenemos el problema de entregar el poder a los viejos. Tenemos compasión con los viejos, comprensión con los viejos, pero tenemos el problema de que nosotros los viejos somos ya una carga, y si esa carga se convierte en poder, los viejos querrán un país para los viejos. Cuando hay un país para los viejos, lo primero que piensa un viejo es en la guerra, porque es la forma de evitar la competencia de los jóvenes. Y la guerra puede tener dos dimensiones: una guerra externa, que es la guerra con otro país, y una guerra interna, que es la denominada guerra a la delincuencia. Entonces se crean delitos, y al crearse delitos se busca delincuentes, y al crearse delincuentes, la mayor parte de los delincuentes son jóvenes, y de esa manera se desplaza a los jóvenes hacia las cárceles. El siguiente problema es si le entregamos el gobierno a los jóvenes. Tenemos el problema de que los jóvenes tienen más necesidades que capacidades. Y tenemos países, Francia, Suiza, y hemos visto gobiernos como Alejandro Magno, Calígula, Nerón, que fueron gobiernos de gente joven. Y el problema de la gente joven es que cuando el gobierno se lo entrega a gente joven, esta gente joven lo que busca es básicamente satisfacerse, encontrar su satisfacción personal, su gloria, su riqueza, su poder, su magnificencia personal. Y este salto brusco de no tener nada a tenerlo todo es uno de los grandes riesgos de entregar el poder a la gente muy joven. El entregar a la gente adulta que tiene vínculos sociales, que tiene capacidad psicológica, que tienen capacidades y que tienen necesidades, pero que han logrado crear una compensación entre los tres, nos obliga a pensar seriamente en que esas personas adultas tienen que tener una experiencia probada de que tienen inteligencia, porque estamos en una sociedad donde la inteligencia es más importante que la audacia. En la audacia lo más importante es el valor. Eso era muy importante cuando había guerras, cuando había conquistas, cuando había periodos donde la sociedad no construía la paz, sino vivía fundamentalmente en base a la construcción y al ejercicio constante de la guerra. Tenemos los astutos. Los astutos, en cambio, son aquellos que carecen de valor, carecen de inteligencia, pero tienen la particularidad de ser oportunistas, ser parásitos, de insertarse. Entonces tenemos que, en Ecuador tenemos, dentro de estos astutos, tenemos el astuto serrano, que fundamentalmente su astucia se basa en la mentira y la hipocresía, y el astuto costeño, que son taras culturales, se llaman geoculturales, porque desgraciadamente en nuestro país se crearon dos modelos de vivir, un modelo de la costa y un modelo de la sierra. Y en el modelo costeño, en cambio, la tara geocultural es el oportunismo, el sacarle partido, el parasitismo, el sacar la ganancia en grande, en bruto. Entonces hemos tenido en la costa periodos de gran ganancia, el banano, de gran ganancia, el camarón, de gran ganancia, el narcotráfico, de gran ganancia, la pesca, de gran ganancia, la tagua, de tan ganancia, el caucho. Y han sido periodos donde ha habido ganancia en grande, en bruto, el periodo de la gran ganancia de la banca, antes de la quiebra bancaria. En cambio, en la sierra no ha habido esos periodos de gran ganancia, sino periodos de ganancias donde ha habido una constante. La agricultura ha mantenido su constante de riqueza, las flores su constante de riqueza, la construcción su constante de riqueza, la ganadería serrana su constante de riqueza. Pero, en cambio, la relación social se fundamenta en una tara religiosa, cultural, que es la doble moral. Cuando estás en la iglesia eres un individuo que pide perdón por los pecados y promete no volver a pecar, y apenas sales de la iglesia, pecas.
Porque si no pecas, no tienes para qué volver la próxima semana. Pues, si no tengo pecados, ¿por qué voy a volver a confesarme, volver a comulgar? ¿Para qué me sirve eso? Este es el criterio con el que hemos funcionado. Y ese es el problema de elegir gente adulta. Cuando nosotros tenemos que elegir ahora en Ecuador, tenemos que tener conciencia de dónde estamos parados y qué es lo que vamos a hacer. Por eso su voto es lo más importante. Y en las próximas elecciones, ante la perspectiva de no encontrar seres humanos realmente con capacidades, con necesidades y con relaciones que sean no perjudiciales para usted, ni para mí, ni para la naturaleza, anule su voto, por favor. Gracias.